ya está con nosotros. Muchas gracias. Maestro Francisco Cruz Retama por estar con nosotros y le preguntamos directamente qué opinión tiene sobre este proceso que acaba de ocurrir a la luz de la experiencia que ya tiene usted también en la democratización de otros sindicatos. ¿Cómo considera cómo califica estas elecciones que tuvieron para renovar el Comité Ejecutivo del STUNAM? Muchas gracias, Osimo. Buenos días al auditorio. En principio, pues hemos de decir que se ha tratado, como en otros procesos electorales, de una votación con una participación importante de la base del sindicato. Yo no conozco por ahora el porcentaje preliminar de participación, pero en algunas dependencias donde estuve revisando los resultados que se expusieron a través de redes sociales, pues se ve una participación amplia, lo cual es una buena señal de la inquietud por la base del sindicato por pues, decidir los destinos de la organización para los próximos años. Por otra parte, también he sabido de las denuncias que se han presentado acerca de actitudes de coerción del voto, acarreo de gente, cosas de esa naturaleza, ¿no? Pero yo creo que lo más destacable, según he podido ver en los resultados, es el crecimiento importante de la oposición en el sindicato, en la representación próxima en el Comité Ejecutivo del STUNAM. Eso me parece que es interesante porque seguramente habla pues de una confianza diferente por parte de un sector muy importante de la base por expresarse en favor de una opción diferente a la opción tradicional en el sindicato, a la corriente roja. También es interesante observar cómo esa expresión de la base del STUNAM por una opción diferente se ha concentrado en la planilla de unidad. O sea, se nota una búsqueda pues, de generar una alternativa que tenga un peso real frente a la conducción tradicional del sindicato. Y yo creo que eso, en principio, es algo que se debe saludar. O sea, la mayor pluralidad al interior del sindicato es un buen signo. Creo que favorece los aires, digamos, democratizadores al interior de la organización. Y por supuesto que las denuncias que se han presentado tienen que ser atendidas todas. Hablando de lo que ha sucedido en otros procesos electorales, me ha llamado la atención que en una primera etapa el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral pues estuvo muy atento a decir que iban a participar como observadores del proceso. Se puede ver en la página del propio centro, en la página de internet, pues un link en los días previos a la votación donde se anuncia que se llevará a cabo la renovación del comité y se hace patente que el centro está observante del proceso. Sin embargo, a diferencia de otras consultas que tuvieron una gran importancia y donde el centro jugó un papel protagonista, como la de General Motors en Silao, pues ocurrió la votación y durante el transcurso de la votación y ahora que ha ocurrido el proceso, el Centro Federal ha guardado silencio. Eso llama la atención. En el caso de la votación de General Motors se estuvo haciendo un reporte, incluso lo pusieron así, minuto a minuto de la votación. En cambio acá, pues no ha habido ningún tipo de noticia, ningún tipo de información que provenga del centro, siquiera incluso uno donde dé cuenta de su participación como observador en las elecciones. Eso me parece que pues, es algo que llama la atención. No me parece algo positivo porque justamente la participación del centro como observador en un proceso de esta naturaleza, pues seguramente pretendía que se diera mayor confianza al electorado, pero además pues, también una certeza de que la votación que se estaba llevando a cabo ocurría conforme al estatuto, a las normas democráticas que se tienen que atender ahora con la nueva reforma laboral. Entonces tenemos que efectivamente esperar a ver qué dice el centro sobre el proceso, pero sí, por lo pronto yo creo que es una mala nota que haya
varias horas de que concluyó la votación, pues no haya ninguna noticia por parte de la autoridad laboral. Francisco Retama, buen día, te saluda Erika Ramírez. Si nos pudieras comentar, pues este silencio que ha guardado el Centro de Conciliación, que ha sido observante en estas elecciones del Estunam, tendría, pues, ¿a qué le atribuyes que no haya habido ningún tipo de pues, emisión de información como lo pudiera haber hecho en otras elecciones? Y si este proceso y las anomalías que ya escuchamos tendrían motivo para que se repusiera la elección. Bueno, yo creo que este silencio es inexplicable, diría yo, injustificable. Para empezar, el centro tendría que haber constatado públicamente su participación como observador del proceso electoral y esto no ocurrió. Si en principio el Centro Federal se dispuso a dar fe de que la votación ocurriera conforme al estatuto del sindicato y a las reglas democráticas que establece la ley a propósito de la reforma laboral implementada en 2019, pues yo creo que era de esperarse que en el transcurso de la votación el centro fuera validando que efectivamente esto estuviese ocurriendo. En el caso de la votación de General Motors en Silao, fue clave que esa presencia de la autoridad laboral se hiciera patente todo el tiempo, de manera que no se dejó lugar a dudas de que la votación ocurría de manera cierta, con la confianza para el padrón sindical, de que no iba a haber ningún tipo de manipulación de la votación. Entonces acá por eso digo que este silencio no solo es inexplicable, sino además es injustificable, ¿no? Y creo que a la brevedad la autoridad laboral tendría que emitir una comunicación expresando su opinión sobre cómo se llevaron a cabo las votaciones. En ese sentido es que también tendría que valorarse las denuncias que están por presentarse, que ya se han hecho públicas a lo largo de la jornada, que seguramente van a seguir ocurriendo. Habrá que ver, yo no tengo ahora clara la dimensión, el alcance de las denuncias en términos de su presencia en la mayor parte de las dependencias o centros de votación. Habrá que ver en todo caso la magnitud de las denuncias y el impacto que pudieran tener para el resultado. Por lo pronto yo insisto, por los resultados de la votación que se pueden empezar a conocer en redes sociales, parece que independientemente de estas irregularidades, en muchos lugares, en muchos centros de votación, la gente participó y las irregularidades, aunque existen, pues no inhibieron que se pudiera expresar una opinión en la mayoría de los casos aparentemente libre por parte del electorado. Así es, maestro Francisco Cruz Retama. Finalmente, preguntarle sobre qué implicaría qué implicaría para el demás sindicalismo, tanto universitario como en general de los trabajadores en México, pues una reposición del proceso en el Estunam. Se lo pregunto porque, bueno, pues habría que, si es que hay consideraciones políticas que pudieran incidir en esta opinión que dará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque bueno, por un lado podrían decir, a ver, ya, pasamos las elecciones del Estunam, probablemente las irregularidades no son tantas y no es necesario reponer el proceso, o probablemente las irregularidades, pues sí, son muchas y son consistentes, pero no vamos a meter a la UNAM, por lo que todo significa en un proceso de revisión de su sindicato, que es uno de los más, bueno, pues con la capacidad que tiene también de movilización y para la vida interna de la propia universidad. ¿Se considera esta parte política también ahí? Bueno, seguramente importa, pero yo creo que lo más trascendente es que la votación se pueda configurar realmente como un proceso democrático, que se confirme que realmente fue un proceso democrático donde la gente acudió libremente a votar, sin presiones, sin ningún tipo de corrupción de por medio. Eso es lo más importante. Y en todo caso, si las irregularidades documentadas, denunciadas, fueran suficientes como para decidir la reposición del proceso, este tendría que reponerse sin duda. De manera que cuando
la gente vuelva a votar, lo haga con la confianza de que efectivamente va a valer su voluntad y no habrá ningún tipo de manipulación sobre el resultado. Yo creo que este tipo de ejercicios justamente tienen la importancia de ser ejemplo para el conjunto de los procesos electorales, en este caso en el sector universitario, como lo comentábamos en una entrevista anterior. El hecho de que en el STUNAM se lleven a cabo elecciones libres y verdaderamente democráticas, pues obviamente va a incidir para que en otros sindicatos el ejercicio sea equivalente. Entonces, las denuncias que se presenten, por supuesto que tienen que ser atendidas, tienen que ser valoradas en su justa dimensión, y si es necesario que el proceso se reponga, yo creo que tiene que hacerse, porque eso también da una señal, en el sentido de que no se va a permitir que un ejercicio que debería ser democrático, transparente, pues sea manipulado. No, obviamente yo no estoy diciendo que eso haya ocurrido, pero en todo caso tiene que hacerse la valoración de las denuncias como pues se ha comprometido también el centro, y la propia ley obliga a hacerlo. Pero bueno, el caso de General Motors en ese sentido también es ilustrativo. Ya hubo un primer ejercicio que resultó fraudulento, se demostró que así había sido y la autoridad tuvo que intervenir para reponer el proceso y además hacerlo en condiciones de mayor confianza, certeza y transparencia. Eso, por supuesto, que motivó una participación masiva de las trabajadoras y los trabajadores en la votación de General Motors. Y después, al votar por un sindicato que pudiera tener la constancia de representatividad, también lo hizo masivamente y además lo hizo en forma mayoritariamente abrumadora por un sindicato independiente. Entonces, ese ejemplo, el de Silao, muestra que cuando el ejercicio es democrático y transparente y la autoridad cumple con ese papel de velar porque efectivamente las denuncias se atiendan y el proceso, en el caso de General Motors, que fue repuesto, se diera en condiciones de democracia y de libertad, pues entonces la base confía y participa. Entonces, en el caso del STUNAM, ojalá que se pueda mostrar un proceso en general democrático, transparente, limpio, porque eso le hace bien a la organización, por supuesto. Y si hay denuncias que sean atendidas también, de manera que la base del sindicato tenga la confianza de decir, efectivamente, mi voluntad ha valido y otras organizaciones sindicales del sector puedan decir, ese es el camino correcto, es el camino que tenemos que seguir, el de la democracia y la transparencia, y en el que la autoridad cumple con ese papel que le ha conferido la ley de vigilar que estos procesos efectivamente cumplan con la nueva normatividad. Pues muchas gracias, maestro Francisco Cruz Retama, académico de la Facultad de Economía, experto en sindicalismo. Gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Saludos, saludos, Erika. Muchísimas gracias.